Nos han vendido una historia falsa. Nos han hecho creer que España fue solo oscuridad. Pero la realidad es otra. El Imperio Español no solo conquistó, sino que civilizó, construyó y dejó un legado imborrable. Hoy desmontamos las mentiras de la leyenda negra con las palabras de historiadores que sí dicen la verdad. Prepárate para conocer el imperio como nunca antes te lo contaron. Nos decía que la historia era para comprender y no para encontrar culpables. El historiador Bernardo García Martínez ha escrito que la conquista de México se nos representa como uno de los mayores episodios de la historia de este país, sino también como uno de los eventos más espectaculares de la historia mundial. En la actualidad, voces han sugerido que nunca más se hable de conquista, sino de incursión, y seguirá la polémica. ¿España tuvo esclavos en América? España tuvo esclavos en América, es decir, el consumo de esclavos, vamos a decirlo de esta manera, era legal en aquel momento. Había esclavos en España y había esclavos en todos los países europeos, también los países árabes, por descontado, es decir, todos los que eran alguien en el mundo tenían esclavos. La gran aportación que va a hacer España en lo relativo a este tema de la esclavitud, que la hace la reina católica en persona y desde el minuto uno prácticamente, es decir que los indígenas no eran esclavizables. Los indígenas americanos eran sus súbditos y como tal súbditos libres de la corona no eran esclavizables. Así que en buena ley, ningún indígena fue nunca esclavo de ningún español. Esto no quiere decir que no se produjeran abusos. ¿Quién es para ti Hernán Cortés? No, héroe jamás de la vida, pero si eres ser un asesino impresionante. Villano, muy villano. Imagínate que hubieran votado los aztecas. Hernán Cortés no estaba ni en la lista. No, es un error histórico. Si hubiesen votado los aztecas probablemente, pero si hubiesen votado los totonecas y los zacaltecas... ¿Le sacan a hombros? Que Hernán Cortés llegó con 600 hombres y 16 caballos. Conquistó un imperio de 7 millones y el 99% de sus tropas eran indios que habían estado oprimidos por los aztecas. Fue un genio militar, no solo porque logró derrotar un imperio que tenía 7 millones de habitantes, el imperio azteca. Tenochtitlán, que era la capital, tenía 300.000 habitantes, cuando Londres tenía 60.000. La labor de España, hay que ir allí, ver las universidades, ver las catedrales, ver las iglesias, etc. Compara eso con lo que hicieron los ingleses en las 13 colonias. La primera gran obra de los británicos es Harvard, que es de 1600 y pico. La primera catedral en República Dominicana es de 1502. La hispanidad, tengo que pedir yo perdón. La primera vez que una reina, la mejor reina que ha conocido la historia, reconocía a los conquistados, reconocía que los conquistados tenían los mismos derechos que los conquistadores, que les puso el mismo estatus, la primera vez que no los trató como esclavos, que fue la reina Isabel, la hispanidad, que es una obra magna, llevarle universidades a donde tenían sacrificios, donde cortaban las cabezas de los vecinos de al lado y las ponían en púlpitos. Nosotros llevamos universidades, que nosotros hicimos un genocidio, pero ¿tú te has paseado alguna vez por Hispanoamérica? Si el 80% de la población es nativa o es indígena o mestiza, no solo no los matamos, sino que nos mezclamos con ellos. El genocidio, si acaso, se haría en Norteamérica. Vete a buscar indios a las reservas. Y yo tengo que arrodillarme por eso. Yo, por esa obra magna, y entonces los del norte de África, por los piratas bereberes que raptaban a miles de mujeres y las secuestraban para placeres sexuales, ¿por qué no se arrodillan ellos? ¿Por qué no se arrodillan ellos? No se puede analizar la historia con los ojos de un chaval de 18 años woke o un profe de la Universidad Complutense medio boborolo que tiene la cabeza llena de paja y le permitimos ser vicepresidente. ¿Pero esto cómo va? No se puede. La historia hay que analizarla en su contexto y ya está. Y si no la sabes analizar en su contexto, no la sabes analizar. Bueno, hay tres posibilidades, ¿no? Hispanoamérica, Iberoamérica o Latinoamérica. Yo creo que las dos primeras son aceptables. ¿Y Latinoamérica? Y Latinoamérica es un cuento inventado por los franceses a mediados del siglo XIX, concretamente por un francés, Michel Chevalier. Y en México concibió la idea de que los intereses franceses tenían pues que extenderse por la zona y entonces creó el término de América Latina, ¿no?, para reivindicar la presencia francesa en América y la condición francesa de América. Estábamos destinados a ser 20 veces más chingones que Estados Unidos. Pero llegó Hernán Cortés y lo echó todo a perder. Nos trajo la malicia, nos trajo la corrupción y se robó nuestro oro, y desde entonces estamos condenados a esta miseria. Es una patraña. Durante el virreinato se mantenía el tema de pueblo de indios y pueblo de españoles, y
no te metas con los indios. Los reyes católicos y luego Carlos V hacen leyes hermosas a favor de los indios. No quiere decir que los españoles aquí las respeten, eso también es un hecho, no lo vamos a ocultar. Nueva España llegó a ser el reino más poderoso del mundo en el siglo XVIII. Ese era el nivel de Nueva España. Órale. Perdón, ¿cuándo perdimos eso? Después de 1821, matándonos y rompiéndonos la madre durante 100 años. A ver, claro que no todo fue miel sobre hojuelas en el virreinato, pero de pronto pretender culpar a eso de todos nuestros problemas es miserable. A mí me encanta, cada que alguien dice, ojalá nos hubieran conquistado los ingleses, dices, güey, no estarías aquí, estarías muerto. Donde los ingleses pisan, no vuelve a crecer el pasto, son como Atila. Esos güeyes llegan, matan, desgracian, destruyen, y luego dicen que es España la que hace eso, ¿no? Que pinches españoles, se robaron el oro, ojalá no hubieran llegado los españoles, trajeron toda la enfermedad, trajeron toda la malicia, trajeron toda la corrupción, trajeron las caries en las muelas, ojalá nos hubieran conquistado los ingleses. Aparte, esta estúpida idea es que si nos hubieran conquistado los ingleses, seríamos Estados Unidos, güey. Ajá. Y dices, no, güey, seríamos Angola. A ver, ubícate, ¿no? O sea, seríamos Sudáfrica, seríamos Pakistán, seríamos Bangladesh, bueno, que cada vez nos parecemos más, y eso no es culpa de España, es culpa de nosotros. Lo que pasa es que está prohibido hablar, porque es políticamente incorrecto. La realidad es que cuando Cortés llega, ¿México existe? No, México no existe. No. Existe un imperialismo antropófago, que son los aztecas, que no son originarios de México, porque venían caminando desde la costa del norte, allá en los Estados Unidos. ¿Y antes de dónde? Antes de Mongolia, porque todos los llamados pueblos originarios, me cago en los pueblos originarios. ¿Originarios de dónde son? Que llegaron ahí, ¿y qué hicieron? Esclavizar a los otros pueblos. Pero vos decís, bueno, mirá, hoy también hay imperialismo. Los yanquis le roban el petróleo a esto, los rusos roban otra cosa, los chinos otro. Bueno, una cosa es robar. Pero estos tipos eran muy especiales, porque no le pedían cacao, como cierto, sembrar cacao y te lo robo. No. Sembrar maíz y te lo robo. No, le pedían vidas humanas. Le quitaban a sus hijos, a sus nietos, a su esposa, a su amante, para llevarle a un altar, arrancarle el corazón con el tipo estaba. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, le ha exigido casi al Reino de España pidan perdón por aquellos abusos de la conquista. A eso me parece miserable. Primero, porque él es quien se quedó allí, no nosotros. Yo no me he quedado en México. ¿Le gustaría una cultura como la azteca? Deberíamos recordar al señor Obrador que tenían 18 fiestas de guardar cada año con sacrificios humanos. Debemos recordar al señor Obrador que Tlaloc, el dios de la lluvia, había que inmolarles criaturas con menos de un año. Los aztecas no solo se sacrificaban una mediana de 50.000 personas al año, sino que se los comían. La sociedad más monstruosa que los tiempos recuerdan, con mucha diferencia, mucho peor que la espartana, es la azteca. Eso al señor López Obrador o no lo sabe o lo quiere ocultar. Me parece una miseria y una maldad. En otros casos, podemos ver también que este servicio armado que prestaron los otomíes para pacificar el territorio de la Nueva España, pues se mantuvo por mucho tiempo, ¿no? Particularmente en estos pueblos establecidos en las inmediaciones de la Sierra Gorda, donde había constantes incursiones de indígenas jonases que se resistían a aceptar la colonización, el establecimiento en misiones, pues vemos que los indígenas otomíes se mantenían en continua alerta. Tenemos para un año tan tardío como 1731, otomíes de Tolimanejo, Tolimán, San Miguel, Bernal, que estaban dando cuenta de los servicios militares que prestaban, decían ellos, servicios militares que prestamos al reino, y lo venían haciendo desde 1558, desde la fecha en la que prácticamente habían fundado sus poblados, ¿no? Estos pueblos se daban socorro mutuo para perseguir a los indígenas que bajaban o salían de la sierra a cometer robos, hurtos, muertes. Deja tu me gusta y comparte este video para que la verdad llegue a más personas. Suscríbete para descubrir la grandeza de nuestra historia. Nos vemos en el próximo capítulo.